Años que lleva en prisión, su equipo de abogados ha presentado al menos en 3 ocasiones observaciones por su débil condición médica. En las peticiones judiciales que reposan en el archivo de la Judicatura se señala que el ex segundo mandatario padece de 4 dolencias. En la lista de enfermedades están ansiedad, hipertensión, gastritis y principios de artritis. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestra primera invitada. Se trata, como lo anunciamos, de la doctora Marcela Guiñaga, abogada, política, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y exlegisladora que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos si hay alguna novedad respecto a la situación del ex vicepresidente Jorge Glas. Hace unos días estuvo en el país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó la cárcel de La Tacunga. Tenía que reunirse con el ex vicepresidente y tenía que exigirle al Estado el cumplimiento de medidas cautelares otorgadas a favor del ex vicepresidente en el 2018. ¿Hay alguna novedad respecto al tema? ¿La CIDH ha emitido algún nuevo informe sobre la situación del ex vicepresidente Glas? Cuéntanos, por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días, espero que me escuchen bien. Sí, bueno, un saludo cordial a todos los que hacen Pichincha Comunicaciones. En el caso específicamente de Jorge Glas no ha cambiado su situación jurídica en los últimos tiempos y como usted bien lo mencionó, en días pasados una delegación, lo que se llama una visita in loco, visitó el Ecuador para ver la situación carcelaria luego de los escándalos de los que hemos sido parte del escándalo mundial luego de esta masacre que se ha dado en estos llamados supuestos centros de rehabilitación. Una de las cosas importantísimas, Licenia, es que primero Jorge Glas tiene medidas cautelares que el Estado ecuatoriano no ha cumplido y en segundo lugar, efectivamente él pudo reunirse con los miembros de la Comisión Interamericana. Aún no hay un informe. Recordemos que este informe también se notifica al Estado ecuatoriano, eso es parte, digamos, de los procedimientos formales. Aún no está el informe notificado, pero evidentemente pudieron entrevistar al exmandatario Jorge Glas, sobre todo en torno a las condiciones en las que se encuentra privado de su libertad. ¿Y se conoce tal vez por parte de la defensa del ex segundo mandatario cuál fue el contenido de esta entrevista entre el señor Glas y los delegados de la CIDH? ¿Qué pudieron conversar? ¿Qué información les pudo él trasladar a los delegados internacionales? Bueno, básicamente en el mismo contexto de lo que ya hemos venido diciendo, no solamente que a Jorge Glas lo vinculó ilegalmente en un proceso donde han existido múltiples irregularidades desde el mismo momento en que inició. Recordemos que se violentó su estado y presunción de inocencia, el debido proceso, y es esto que ha llevado a que hoy tenga más de 3 años encarcelado, me parece que ya 4. Estas instancias internacionales, digamos, conocen ya y se ha evidenciado la falta de un Estado de Derecho en el Ecuador, un irrespeto absoluto a la norma constitucional y a las leyes, y por supuesto nuestro afán también ha sido de que él pueda expresar las condiciones en las que se encuentra privado de libertad, más allá de que él padece enfermedades crónicas muy graves que afectan a su sistema inmunológico, la tardanza muchas veces en el acceso a su medicina, la misma situación de su seguridad. Recordemos que hace días pasados, en el mismo pabellón donde se encuentra el ex vicepresidente, existió una suerte de, me parece que agredieron a otros privados de libertad, que fueron apuñalados, entre otras, ¿no? Así que parte de esas condiciones, también de lo que se explicó de su situación legal, es que Jorge Glas, más allá de ser también un rehén político, debió acceder hace ya un año
a un sistema de prelibertad en virtud de lo que dispone el marco legal de este país. Lamentablemente, la justicia rendida hacia ciertos intereses impide que él pues todavía pueda ejercer el derecho que le asiste. Con todo ese contexto, doctora Guiñaga, ¿usted cree que la justicia revise el caso del ex vicepresidente Jorge Glass y le conceda este beneficio si cumple con los requisitos, como lo ha hecho con el tío del ex vicepresidente de la República, que ya ha obtenido su prelibertad y va a cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario? Mira, yo quiero dejar algunas cosas claras, ¿no? Primero, lo que se está pidiendo a la justicia es el cumplimiento de la norma legal, es decir, aquí no hay favores de por medio, aquí no hay pactos con nadie de por medio, aquí no hay acuerdos de por medio, porque con la vida, la integridad, no se pacta al fin del día. Así que, primero, quiero dejar esto muy, muy claro. En segundo lugar, lo que estamos pidiendo para el ex vicepresidente es lo que tiene derecho cualquier privado de libertad, en principio, de acuerdo a la norma legal en este país, es decir, acceder a un beneficio penitenciario luego de que se han cumplido con los requisitos de ley. Él ha tenido un plan de vida, él ha estudiado 3 maestrías mientras ha estado privado de libertad, no ha estado involucrado en otro tipo de actos que puedan estar reñidos contra la ley mientras ha estado privado de su libertad. Por lo tanto, más aún con su condición grave de salud, tiene derecho a asistir, a ser asistido de este beneficio que se llama prelibertad. Lamentablemente, insisto, los jueces no han dado paso. Esperamos que la justicia llegue y en este caso pueda acceder a este beneficio el ex vicepresidente. Hay un tiempo definido, doctora Guiñaga, en el sentido de que la CIDH puede emitir su informe y un tiempo para que la justicia se pronuncie sobre este recurso que aún le queda al ex vicepresidente Glass de que le concedan la plena libertad. Bueno, entiendo, no me quiero adelantar en el tema de la CIDH, hay que esperar. La CIDH normalmente suele ser bastante rápido en los informes que son de visita a los países, pero esto toma algún tiempo, ¿no? Esperamos ya que, digamos, en el mes de enero podamos obtener ese informe donde ciertamente se hacen recomendaciones que en este caso dependerán de la voluntad política del gobierno del señor Lasso, de su cumplimiento. Hasta ahora las medidas otorgadas al señor Glass no han sido cumplidas en el marco de lo que ya se ha denunciado de vulneración a los derechos humanos, como él lo tiene cualquier persona que ha enfrentado al sistema judicial. Y por el otro lado, bueno, vamos a estar esperando que en este país jueces absolutamente probos, que están, digamos, en la búsqueda de la verdad, de la justicia, actúen. Y por supuesto, una vez que su caso está en juez de garantías penales, procedan al otorgamiento de este derecho al que tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Me parece que eso es importante. Que los jueces actúen sin ningún tipo de presión ni política ni mediática, pero sí actúen apegados a la justicia y a la ley. Así que esperamos que eso suceda y ciertamente yo quiero aquí resaltar que esta lógica de habernos acusado de un supuesto pacto, bueno, está absolutamente descartada cuando usted ve que primero la justicia no, en principio, no tiene nada que ver y no tiene competencia alguna el Ejecutivo respecto de ella. Por lo tanto, estamos aquí conminando a los jueces que apliquen lo que en rigor les corresponde. Usted menciona, doctora Guiñaga, el supuesto pacto, pero usted asegura que no existe ese pacto. Sin embargo, desde voceros de la misma asamblea, el señor Villavicencio salió a denunciar que había ese supuesto pacto y justificó así la votación que tuvo el bloque de UNES respecto a esta ley de desarrollo económico que entró ya en vigencia y que causa un severo daño a la clase media cargándole de impuestos. Y coincide en el tiempo que sale en libertad el tío del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo explicar entonces, si no hay ese pacto, si no hubo ese pacto, como usted lo está asegurando, la votación que tuvo UNES? Bueno, primero que tenemos que ver nosotros con el señor Rivera. En primer lugar, yo jamás al señor Rivera lo vi cargando una bandera de entonces Alianza País o defendiendo la Revolución Ciudadana. Así que desconozco si el señor Rivera salió en libertad. Entiendo que tenía más de un año pidiendo su prelibertad hasta que finalmente fue otorgada. Seguramente es porque por ley correspondía acceder a ese derecho. Lo segundo
creerle a un farsante permanente, un hombre destinado solamente al odio, a la cultura de la inmovilización, solamente utilizando la facultad tan, digamos, tan íntegra que te puede dar el pueblo ecuatoriano de representarlo, usándolo para sus vendetas políticas. ¿Qué se le puede creer al señor Villavicencio? Si él dice que hay un pacto, que lo demuestre, que presente las pruebas, que digan dónde está, quién está actuando, por qué. Y lo siguiente es que ha sido muy claro en mencionarse que la forma de votación de UNES responde a lo que establece el procedimiento y que establece la norma constitucional. UNES actuó apegado a derecho, UNES efectivamente negó la ley, y yo sí creo efectivamente que la Secretaría de la Asamblea Nacional y su presidenta, con la que pactó, ahí sí, el señor Lasso, para que ella sea la presidenta, y decidió gobernar con esa ala de Pachacuti, que como usted ya ve hoy mismo está partida, bueno, le corresponde justificar por qué certificaron que la ley pasó por el Ministerio de la Ley y que no había sido negada luego de que una moción efectivamente fue votada y no pasó el informe de mayoría. Así que me parece que hay cosas que hay que investigar con claridad. Nuestra bancada ya ha presentado el día de ayer una demanda de inconstitucionalidad. Entiendo que otras fuerzas políticas también lo han hecho. La Corte Constitucional deberá sumar estas demandas o unificarlas en un solo trámite para su expedita tramitación. Y, por supuesto, esperamos que esto sea la brevedad del caso a fin de que, insisto, un proyecto de ley enviado por el señor Lasso, que él decidió golpear a la clase media ecuatoriana, el proyecto de ley que él sanciona y promulga, debe hacerse cargo de los efectos que va a tener respecto de la clase media. No permitimos que, bajo ningún concepto, quiera hacerse responsable a UNES cuando el proyecto de ley le pertenece de autoridad directa al gobierno del señor Lasso. El problema, doctora Guiñaga, es que si bien el proyecto de ley pertenece al presidente de la República, hubiera sido más fácil si se apoyaba la moción del archivo y no estaríamos en esta serie de presentación de demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por UNES, por Pachacuti, por la izquierda democrática. No estaría la ley en vigencia. Y desde los sectores políticos se ha lanzado precisamente la responsabilidad al bloque de UNES, que hasta antes de esta votación se veía firme en sus convicciones, firme en la defensa de los derechos de sus votantes, y ha generado esta decepción, digamos, en cierto sector del electorado o de los simpatizantes de UNES, la posición que adoptó el bloque de su partido político, de su organización política en la Asamblea Nacional respecto a esta ley que está en vigencia. Bueno, yo rechazo categóricamente ese tipo de posiciones. Yo creo que la izquierda debería aprender a ser un poco más madura en ciertas discusiones y en ciertas peleas. No hay trámite de archivo en la norma constitucional. Los proyectos económicos o se aprueban o se niegan. Así de claro dice la norma. No hay que inventarse una tercera vía. Sin embargo, de eso sí hay claridad de que sin duda alguna hay algunos que pretenden pasarle la cuenta a la bancada de UNES. Bueno, que se haga cargo el Partido Social Cristiano, que se haga cargo Pachacuti, porque UNES le presentó alternativas al país en un informe de minoría. Seguramente si UNES hubiese votado para que no se archive una vez que este proyecto de ley ya fue negado, seguramente lo que habría salido en los titulares que dio Licenia es que una vez más los golpistas de la Revolución Ciudadana, los obstructores, son los que impiden el desarrollo del país. Yo creo que la oposición se hace en forma democrática, pero también propositivamente en beneficio de los ecuatorianos. Y también debo recordarle, mi querida Licenia, que un segmento de la clase media que hoy va a ser afectada, seguramente en las últimas elecciones decidió votar y apostar por la campaña y el programa de gobierno que presentó el señor Guillermo Lasso. Por lo tanto, es el señor Guillermo Lasso, una vez que esta ley entre en plena vigencia, que deberá responderle también a su electorado, digamos, por haber falseado la verdad una vez que estuvo en campaña, habiendo ido a una notaría, haberle certificado a los ciudadanos que no les iba a subir a los impuestos. Tan pronto llega, hace exactamente lo contrario. Doctora Guiñaga, usted dice que una ley no se puede inventar una tercera vía, que la ley no se puede archivar. Sin embargo, me parece que en el 2019 la Asamblea archivó la reforma económica del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo es que no hay una tercera vía y se utiliza esa figura en anteriores ocasiones? ¿Por qué no se pudo utilizar? Si ya se la usó antes, ¿por qué no se la pudo usar esta vez? Y así nos evitábamos todo este problema.
Bueno, hay que investigar un poquito, querida Licenia, para que usted vea la moción en el año 2019 fue de negación y archivo. Aquí las mociones fueron por separados. Primero de negación del informe de mayoría, luego de aprobación del informe de minoría que no fue apoyado, a pesar de que él, me parece que jefe de bancada del Partido Social Cristiano, mocionó su aprobación. Y en tercer lugar, una moción salida de contexto por fuera de la primera moción de negación, digamos, de la que ya se había votado y negado el informe de mayoría, de archivo. A eso me refiero. Es decir, claro, en el 2019 se votó una moción en conjunto, negación y archivo. Y en materia legal, la invito a leer una vez más el artículo 140, donde habla que el trámite económico urgente o se prueba o se niega. En ninguna parte de la norma dice archivar. Entonces, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional respecto a esta serie de demandas que se han presentado para dejar sin efecto esta normativa? Si usted dice que el procedimiento no se cumplió, porque no hay esta figura del archivo como tal, como fue, como vimos el desenlace de esta votación de esta normativa que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional entonces? Bueno, la Corte Constitucional debería extraer del ordenamiento jurídico, luego de sustanciar estas demandas debidamente, debería extraerles del ordenamiento no solamente por una violación de fondo, sino también de forma, al haberse negado la ley y haberse certificado, lamentablemente, por parte de la presidencia, que aun cuando fue negada, pasó por el Ministerio de la Ley. Yo creería que la Corte Constitucional deberá revisar a profundidad este proyecto, bueno, ya no proyecto, no ley del país. Ahora, de acuerdo a varios constitucionalistas, con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no se debía negar un informe, sino una ley. Y una de las mociones que se presentaron fue la negación del informe. Y ahí de ese argumento se han sujetado para terminar con el desenlace que todos hemos podido observar en la Asamblea Nacional y poner en vigencia esta ley. ¿Qué decir al respecto de esas reformas, doctora Guiñaga? Bueno, yo creo que eso es una debida, digamos, una equivocada interpretación. Si fuese así, resulta que todas las leyes que han sido aprobadas en lo que yo recuerdo, yo fui 8 años legisladora, lo que contiene un informe, el informe es el del, digamos, el informe contiene el texto del proyecto de ley. Jamás se envía por cuerda separada. Tanto es así que el informe es el antecedente previo de la discusión de cómo se elaboró cada texto, quién aportó, quién cambió, quién hizo observaciones, qué dijo el Ejecutivo, entre otras. Por lo tanto, decir ahora de la forma más, por decirlo menos, poco inteligenciada, de que tenía que aprobarse el proyecto y no el informe, si lo que conoce, el que tiene el contenido del texto legislativo es el informe. Así se ha hecho en lo que yo recuerdo de la función legislativa. Mal podría hacerse y decirse ahora indebidamente que no se aprobó y no se puso a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el texto legislativo para aprobación o negación de los legisladores. Lo cierto, doctora Guiñaga, que hay sectores de la población que han apoyado en todo momento a UNES y que posiblemente no conocen estos pormenores del proceso legislativo y que ahora ven en ustedes una parte de le cargan a ustedes una parte de la responsabilidad de que esta ley esté en vigencia y se sienten decepcionados, se sienten en cierto punto traicionados, porque ustedes estaban de una u otra forma recuperando militancia de gente que se veía decepcionada del actuar del presidente de la República, de la falta de cumplimiento de sus ofertas de campaña, y ahora pues se encuentran prácticamente en la orfandad, porque no ven en las izquierdas una opción que los represente, que represente sus intereses, con una bancada de UNES que no le ha dado una respuesta adecuada, te digo, a este sector del electorado respecto a la aprobación de esta ley, con una izquierda democrática absolutamente sinuosa, pegada al gobierno nacional y, como usted lo ha señalado, con un bloque de Pachacutic que obedece en su gran mayoría también al gobierno nacional. ¿Cómo van a hacer ustedes para recuperar este sector de su electorado que ahora mismo está decepcionado, se siente decepcionado porque posiblemente no conoce estos pormenores que usted ha explicado? Esto por un lado. ¿Hay la suficiente autocrítica dentro de UNES para reconocer que tal vez se equivocaron? Yo recuerdo aquí mismo en este espacio informativo le preguntábamos a la legisladora Luisa González y ella dijo que pecaron de ingenuos, pero ¿pueden pecar de ingenuos 47, 48 legisladores a la vez? Bueno, primero yo quiero decirle que si hay algo que ha existido en estos años de militancia en la adversidad,
ha sido la resistencia. Y ahora mismo quisiera saber esos que hoy, y yo creo que Licenia, la política se hace más que solo en Twitter. Hay algunos influencers, cuando usted habla de esta generalidad, los han decepcionado, su militancia decepcionada. Quisiera saber cuántos, quisiera saber quiénes. O son esos tuiteros o influencers que creen que la política solamente se hace desde esa red social. La política es más que eso, querida Licenia. Y la política también se hace desde lo territorial, donde la gente exige empleo, empleo y más empleo, y también exige la posibilidad de pagar sus deudas, así como también vivir en un país donde no te roben todos los días. Así que creo que es importante decir que aquellos que hoy cuestionan la coherencia de un movimiento que ha resistido toda adversidad, todo tipo de persecución, donde sentenciaron inventándose una doctrina de derecho penal a nuestro máximo líder, Rafael Correa Delgado, donde tenemos privados de libertad a Jorge Glass, que es un rehén político a quien no se le han respetado sus derechos humanos. Decirnos hoy, cierta izquierda, porque no es toda, es cierta izquierda infantil, que resulta que somos incoherentes, que no tenemos principios, que no defendemos, cuando hemos resistido todo tipo de embestida, todo tipo de persecución, las lágrimas de nuestras familias. ¿Cómo es posible que hoy se nos trate de pretender hablar de un pacto de falta de coherencia, cuando ya vemos que otra izquierda, como la izquierda democrática, digamos, eso sí que no tiene coherencia, que pacta con el gobierno, que tienen varias tendencias, el propio Pachacuti, que decidió el gobierno nacional gobernar con ellos, no es menor que tengamos nosotros siempre que ser los acusados de algo. Recordemos que con absoluta claridad, en estos años muy complicados, quisiera saber dónde estuvieron algunos de esos influencers que hoy dicen que están decepcionados, ¿no? Cómo defendieron, cómo ayudaron a las familias de nuestros rehenes políticos, dónde estuvieron. Quizás a veces la política se hace desde el confort de una red social, ¿no? Y yo invito a tener un poco más de madurez, tolerancia y respaldo absolutamente la decisión que tomó la bancada de UNES. Creo que la bancada de UNES ha demostrado primero valentía, disciplina organizativa, se delibera mucho al interior de la bancada y finalmente salen unidos como un puño. Usted ve que es una de las bancadas que actúa en mayor coherencia respecto del resto de bancadas a nivel de la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso yo quisiera también reflexionar que veamos cuando entre en vigencia esta ley a quienes efectivamente golpea y que conozcan que ese fue el plan de gobierno por el cual votaron algunos que seguramente no apoyaron a nuestro candidato de entonces, Andrés Arauz. Eso es cuando nosotros permitimos que el odio se tome la sociedad, ¿no? Yo insisto que Ecuador es más que correísmo y anticorreísmo. Y en este país tenemos ciertamente que dejar atrás estos aspectos beligerantes que nos enfrentan una y otra vez a los ecuatorianos. Doctora Guiñaga, en otro tema, ¿cuál va a ser la posición que va a mantener la bancada de UNES respecto a este proyecto de ley para viabilizar el aborto en casos de violación? Y también sobre la reforma laboral que enviará el presidente de la República el próximo año. Dice él que la va a socializar desde enero y que posiblemente febrero o marzo esté ya en manos de los asambleístas. El presidente ayer ha dado el anuncio del incremento al salario básico unificado en $25, cumpliendo parte de su promesa de campaña, porque él prometió elevar el básico unificado a $500. ¿Cuál va a ser la posición en estos dos temas de la bancada de UNES? Bueno, en el caso efectivamente relacionado al proyecto de ley de interrupción del embarazo en caso de violación, bueno, nosotros como movimiento hemos dejado en libertad a cada uno de los legisladores que ejerzan su derecho de objeción de conciencia. Esto es un tema que sigue siendo complejo en el ámbito de la discusión política. Sin embargo, de eso creo que es absolutamente meritorio que cada uno de los legisladores, más allá de sus dogmas de fe y más allá de la posición como la representante del movimiento Revolución Ciudadana, tengo mi posición particular y personal a favor de ese proyecto, con algunos reparos y observaciones que tengo en su construcción, pero ciertamente creo que hay que dar cumplimiento a lo que dice la Corte Constitucional. Pero, más allá de mi posición personal, hoy los legisladores tienen derecho a ejercer libremente su posición, más allá de cualquier dogma de fe que lleguen a tener.
Respecto del proyecto de reforma laboral, no lo conocemos, esperamos que esto no sea la precarización de los derechos de los trabajadores, sí esperamos que tengan nuevas formas de contratación que permitan atender el desempleo y dar una solución a ese segmento de la población, especialmente entre 18 y 35 años, que hoy no consigue una fuente de ingreso para su familia, ¿no? Creo que eso es indispensable. Estaremos a la espera, ojalá se socialice con todas las fuerzas políticas, nosotros como una fuerza de oposición a este gobierno, estaremos dispuestos siempre a velar por los intereses de las grandes mayorías y de los trabajadores del país. Me tengo que despedir, Licenia, pero tengo otro medio de comunicación. Así es, doctora Guiñaga, muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Marcela Guiñaga, representante de la Revolución Ciudadana que ha estado con nosotros. Gracias, doctora. Muchas gracias, buen día. Lo propio, muy amable. 8:03 en Punto Noticias, una pequeñísima pausa, ya regresamos.